Tal, hoy nos estamos reuniendo para celebrar esta primera plática que tenemos como parte de un grupo de ponencias dada por residentes, especialistas dentro de la materia de lo que es la traumatología y ortopedia en temas muy selectos e importantes de la vida diaria, no solamente como parte de un especialista, sino para hasta un médico general. Hoy tenemos como invitado al doctor José Osvaldo Sánchez Vera. Él es residente de cuarto año de la especialidad de traumatología y ortopedia. Él nos estará apoyando muchísimo con fomentarnos este conocimiento y ahondar demasiado sobre el tema de esguinces. Ante más, quiero cederle la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues primero agradecerles por la invitación y pues el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Eh, por mi experiencia que tengo ahorita como residente, es una patología frecuente en el servicio de urgencias, ¿vale? Yo creo que de 10, 8 son esguinces, ¿vale? Entonces, el día de hoy empezamos con el tema de esguinces, una lesión frecuente con un abordaje profesional. Y bueno, ok. Me gusta empezar primero con unos casos clínicos. Imaginemos cosas padres. Imaginemos que somos el doctor de la izquierda, ya residentes o especialistas en la rama ortopédica. Nos contratan en un evento deportivo como son las artes marciales mixtas. Eh, Como dato curioso, el doctor que tenemos a la izquierda es un doctor que trabaja actualmente en el IMSS. Apenas el fin de semana tuvo su oportunidad de debut en la UFC y pues no solo es doctor, también es luchador. Regresando un poquito al tema, tenemos un caso clínico, paciente joven, deportista de alto rendimiento, el cual al realizar alguna actividad, como es esta patada giratoria, nos llega al servicio de urgencias con esta clínica. Es un paciente con un edema abundante a nivel del tobillo. Encontramos una equimosis, el paciente nos refiere mucho dolor a la movilización, mucho dolor al pisar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, debemos de definir, pues, qué son los ligamentos. Los ligamentos van a ser como tal fibras conectivas que van a ser muy, muy resistentes y fuertes. Estos básicamente nos van a ayudar a estabilizar, unir lo que son huesos, cartílagos y articulaciones. Inclusive, ya lo hemos visto durante nuestra práctica médica, hay diversos órganos que tienen ligamentos. Estos básicamente van a estar compuestos por colágeno tipo 1 en un 70%, fibras de elastina en un 5%, matriz extracelular y células fibroblásticas, ¿vale? Esto, básicamente, esta composición nos va a ayudar a que este ligamento tenga una capacidad de estiramiento, ¿vale? Pero como todo, pues no es suficientemente resistente, también tiene un punto de quiebre. Obviamente, hablando ya a nivel de las articulaciones, cuando una articulación es forzada más allá de sus límites anatómicos, pues esto nos va a originar un cambio, ¿vale? Este cambio puede ser a nivel de los tejidos blandos, a nivel del hueso, y podemos ver cambios microscópicos o macroscópicos. Como les comentaba, cuando los ligamentos son más fuertes, en ocasiones llega a pasar que es más fuerte el ligamento que el hueso y nos ocasiona lo que son estas avulsiones óseas. Pero ¿qué va a ser un esguince? ¿Vale? Un esguince se va a considerar una lesión traumática que va a originar una distensión o una ruptura completa de los tejidos conectivos. Esos tejidos conectivos, como sabemos, son estabilizadores de las articulaciones. Y un claro ejemplo de un esguince son los jugadores de alto impacto, como son jugadores de fútbol, básquetbol, pues ya lo vimos, ¿no? Peleadores de artes marciales mixtas. Existen algunos factores de riesgo y esto nos va a llevar a un diagnóstico, ¿vale? Es muy importante hacer énfasis en este tipo de cosas. Buscar en el paciente historia previa de esguinces, que tenga obviamente una limitación a la dorsiflexión. A veces son pacientes que ya tienen esguinces de forma crónica y nadie se los diagnosticó. Obviamente va a tener disminución de la propiocepción articular, va a tener deficiencias en el control o balance de su postura normal o al momento de caminar. Podemos encontrar algunas anormalidades anatómicas, como es que el paciente
camine chueco, o que tenga una marcha claudicante, que no pueda apoyar el pie. También un factor importante es el sexo femenino, ¿vale? Y esto, digo, algunas literaturas lo relacionan más con el uso de calzado, como son los tacones, y otras literaturas lo mencionan que son más hiperflexibles. Obviamente, un factor muy importante en los esguinces es el índice de masa corporal. Nos llega el paciente gordito, con sobrepeso, que obviamente pues sus ligamentos no son lo suficientemente fuertes para sostener toda la articulación. Y como les comentaba, existen algunos factores, como son los factores extrínsecos, hablando a nivel pues del calzado, un zapato, no es lo mismo un zapato, un Vans, a tener pues un tacón de punta, ¿no? Obviamente hay que hacer énfasis en qué estaba realizando este paciente cuando ocurrió la lesión. eh, no sé, estaba saltando, estaba jugando, iba caminando, porque eso es muy común, iba caminando por la calle y ahorita que tenemos muchos baches tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, ocurren este tipo de lesiones. Igual, otro factor que ya lo habíamos mencionado previamente es la historia de lesiones previas, ¿vale? Si el paciente ya tuvo una fractura previa, si ya había tenido varios esguinces, ¿vale? Igual tenemos que hacer mucho hincapié si el paciente ya tiene datos de inestabilidad articular y obviamente pues en dónde ocurrió el accidente. Básicamente los esguinces, dependiendo a qué nivel vamos a encontrarlo, lo vamos a definir en tres grados. El grado uno, que es un grado muy leve, en el cual la distensión es parcial. En ocasiones pues, ni siquiera hay lesión ni microscópica, son lesiones muy nobles, ¿vale? El dolor va a ser poco o moderado y vamos a tener una inflamación leve. En el caso de un grado 2 ya observamos que hay una ruptura parcial, ¿vale? En este caso, el dolor aumenta, el nivel de edema también aumenta, la inflamación, obviamente, pues ya les había comentado, aumenta, y la inestabilidad puede presentar o no inestabilidad. En el caso de un grado 3, vamos a encontrar una articulación bastante inflamada, bastante dañada. Aquí se sospecha que ya hay un desgarro total de los ligamentos. Obviamente va a ser súper doloroso, el paciente les va a llegar con una limitación importante, no va a poder ni apoyar, va a llegar hasta en silla de ruedas o en camilla y pues no va a poder moverse. La literatura también menciona un grado 4. Actualmente, pues yo no lo relaciono en el caso de los esguinces porque ya hablamos de una luxación, ¿vale? Que si tenemos oportunidad más adelante en otras pláticas lo podríamos tomar, pero no me gusta como relacionarlo en esta clasificación. Haciendo un poco más de énfasis en los esguinces, por ejemplo, en el caso grado uno, como observamos en la imagen inferior derecha, vemos un tobillo pues con ligero edema, no es tan importante, ¿vale? En estos casos la inestabilidad no va a estar comprometida. La capacidad funcional del paciente para apoyar sí la va a tener, va a doler obviamente, pero sí va a tener esa capacidad. El dolor puede ser mínimo a moderado y se considera que va a haber una lesión microscópica, como vemos en la parte superior derecha. ¿Vale? Obviamente, pues no tenemos microscopio en los ojos y no podemos observar este tipo de lesiones. En el caso de un esguince grado 2, como les comentaba, ya hay una ruptura parcial de este complejo ligamentario. Si se dan cuenta, a comparación del anterior, el edema aumentó, ¿vale? Ya se ve más notable. Si se dan cuenta, encontramos lo que es la presencia de equimosis. Esta puede ser pues leve o puede ser moderada. Esto lo vamos a clasificar de acuerdo a cuántas cruces tiene en comparación con el otro pie. Aquí ya podemos encontrar también una inestabilidad mecánica. La capacidad funcional va a estar comprometida, va a tener obviamente más dolor y pues ya dije, ¿no? Lesión parcial de los ligamentos. En el caso de un grado 3, si se dan cuenta, pues es bastante importante el edema, ¿vale? Encontramos lo que es equimosis ya prácticamente en la región bimaliolar, ¿vale? En el dorso del pie, encontramos mucho tejido afectado, mucho tejido que está comprometido. Obviamente el paciente no va a poder apoyar, no va a poder mover el pie, aunque nosotros le pidamos al paciente que lo haga, y obviamente el dolor va a ser severo.
En estos casos ya sospechamos de una lesión completa de este complejo ligamentario, inclusive ya pensar en un tratamiento más sofisticado. Y la clínica. Obviamente, pues existen esguinces de todo tipo. Encontramos esguinces de rodilla, esguinces de muñeca, lo más común también, esguinces de tobillo, de codo, inclusive hasta de los dedos. ¿Y cómo va a ser la clínica en estos casos? Obviamente, si observan detenidamente, vamos a encontrar datos de inflamación, vamos a encontrar datos de cambio de temperatura, vamos a encontrar limitación, en algunos casos vamos a encontrar lo que son equimosis, como es en el caso del codo, y algo que me parece muy importante y ahorita lo vamos a detallar durante la presentación, es la comparación, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque tomando en cuenta, por ejemplo, un paciente gordito, debemos de revisar que el tobillo derecho, en el caso de que tuviera un esguince, lo vamos a comparar con el lado izquierdo. Y ahí vamos a observar, híjole, sí está un poquito más inflamado, pues yo lo veo igual, ¿no? Entonces hay que hacer como esa comparativa, entre ambas extremidades. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, como ya les he hecho mucho énfasis, es en la historia clínica. ¿Vale? Revisar bien antecedentes de importancia, enfermedades, eh, qué le pasó al paciente, dónde estaba, hacer una semiología del dolor, en dónde se localiza, si hay algo que lo exacerba, si hay algo que lo disminuye, ¿ok? Igual los antecedentes de que la paciente, pues, es una secretaria y todo el tiempo trae tacones, ¿vale? O es un deportista, por ejemplo, jugador de básquetbol y no es la primera vez que se esguinza el tobillo o el codo o la rodilla, ¿vale? Tenemos que hacer una exploración física adecuada. Ahorita lo vamos a tomar más adelante. Estudios complementarios, y ese es mi consejo a ustedes que ahorita, pues todavía están como tal en la parte de médico general. Obviamente, y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que a veces hasta les piden resonancias magnéticas a cosas que no lo ameritan, ¿vale? Ustedes son médicos generales, váyanse desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿vale? Igual hasta uno como especialista comete esos errores de pídele una resonancia magnética, pídele una tomografía. Y, oye, espera, pues, ni siquiera tenemos radiografías. Entonces, eso me parece muy importante, empezar desde los estudios complementarios más básicos y de ahí ir disminuyendo cada uno. Obviamente, pues también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Si, y diría mi maestro, el doctor Jiménez, si perdón, si la hace como pato, si camina como pato, no va a ser más que un pato, ¿no? Es, ¿Qué vamos a hacer? En la exploración física, principalmente tenemos que observar cómo camina el paciente. Nos llega al servicio de urgencias, ustedes, imaginémonos cosas, muy buenas, que ya son R1 de ortopedia, están en el servicio de urgencias y van a ver a su primer paciente y ¿qué creen? Es un esguince de tobillo. Vamos a ver cómo camina el paciente. Si obviamente este paciente presenta lo que es aumento de temperatura, si se observa un cambio de coloración a nivel de la articulación, obviamente al paciente le vamos a pedir que por sí solo haga ciertos movimientos, ¿vale? Como es que extienda o flexione la extremidad, ver qué tanto hace de estos movimientos y siempre, siempre hacerlo comparativo. Primero hay que pedirle al paciente que lo haga de forma pasiva y después, si tiene limitación, pues nosotros podemos ayudar a valorar estos ángulos. Importante, igual yo creo que en su parte clínica que han tenido durante su formación, se han dado cuenta que hay pacientes que llegan y dicen, no, doc, es que no lo puedo mover, me cuesta mucho trabajo, no, no me lo voy a mover. Y en realidad tiene un rango de movilidad completo, sin embargo, el paciente tiene este dolor que lo limita, ¿vale? Eso es muy importante, nosotros valorar qué tanto mueve en caso de que nosotros le estemos haciendo una movilización activa. Obviamente también tenemos que explorar algunas deformidades y de aquí viene algunos diagnósticos, pues obviamente de fractura, que tenga alguna luxación, ¿vale? Descartar, pues que sí sea un esguince o que sea algo ya más complicado. Por eso tenemos que hacer una visualización tanto de una extremidad como de la otra.
ver, les digo, en este caso, las deformidades, hacer algunos movimientos que son específicos para cada articulación, como es en el caso de la rodilla, hacerle lo que es cajón, hacerles bostezos y determinar si hay alguna lesión ligamentaria interna, ¿vale? O en el caso del tobillo, hacerle mecanismos ya un poquito más fuertes y ver exactamente si tiene estas lesiones. Obviamente, y como les decía, pues no es lo mismo una radiografía que una resonancia. Este, esta imagen me parece bastante importante ya que vemos la anatomía normal de una articulación del codo, una articulación de la rodilla y una articulación del tobillo. Pero si nosotros no hacemos una valoración correcta, pues obviamente no nos damos cuenta de que el paciente se ve deforme, tiene edema, tiene inflamación, tiene dolor, que son síntomas muy parecidos al esguince, pero que en realidad tiene una fractura de codo, ¿vale? O que tiene una luxación de rodilla o una fractura completa del tobillo, ¿ok? Entonces, ese dato me parece muy importante, hacer una muy buena semiología, hacer un buen diagnóstico, una adecuada valoración y determinar si hay algún otro diagnóstico que sea, pues no un esguince, sino algo más complicado. Como les decía, sí podemos utilizar estudios más específicos como es el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía, y esto nos va a definir o nos va a hacer un diagnóstico más específico a nivel de tejidos blandos, como es en el caso del ultrasonido que observamos del lado derecho, observamos una ruptura de tendón de Aquiles, ahí donde está la flecha, ¿vale? Ya es más específico, no vemos hueso. ¿Vale? O en el lado izquierdo, que ya observamos alguna lesión a nivel de los ligamentos cruzados o a nivel de los meniscos. Obviamente, pues ya descartamos una fractura. Y bueno, aquí se viene lo importante, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos al paciente, de acuerdo a nuestra semiología, nos damos cuenta que es un esguince grado 2 tirándole un grado 3. Y bueno, ¿qué harían ustedes? Como primer punto, ya saben qué, ya estoy en la priva, voy a meterlo para cirugía. ¿Sería correcto? ¿No sería correcto? Lo hacemos del lado izquierdo, lo inmovilizamos, le damos terapia y pues vemos su evolución. Obviamente, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, determinar qué grado de esguince tiene y esto va a aplicar para todas las articulaciones. El objetivo primero que tienes que tener es un tratamiento médico, ¿vale? Digo, a menos de que tengas un grado 3 ya pensar en un tratamiento quirúrgico. Pero en el caso de un grado 1 un grado 2 pues podemos iniciar lo que es una terapia RICE, ¿vale? Que como vemos en la imagen, son cuatro parámetros importantes, entre ellos, pues el descanso, ¿vale? Pedirle al paciente que obviamente pues ya no haga actividades que le generen dolor, o actividades de alto impacto, que mantenga la extremidad elevada, ¿vale? El hielo es muy importante, el hielo es un analgésico muy importante para este tipo de edema, pero siempre y cuando, y eso se le digo a todos mis estudiantes, especificar al paciente que la colocación del hielo pues no la van a hacer directa porque puede ocasionar lesiones dérmicas. Podemos utilizar lo que es una bolsa de hielo. Esta la podemos colocar 15, 20 minutos 3 veces al día y esto va a ser importante durante las primeras 72 horas. ¿Por qué? Las primeras 72 horas es el proceso de inflamatorio más agudo que presenta el cuerpo. Entonces, durante estas primeras 72 horas es importante utilizar este tipo de terapia. ¿Vamos a utilizar la compresión? Sí, claro que sí. Podemos utilizar lo que es una venda elástica o un vendaje ya más específico como es el vendaje tipo Jones. Y esto nos va a ayudar básicamente a reducir la hinchazón. Ojo, si utilizamos un vendaje elástico o el vendaje tipo Jones, tiene ciertas indicaciones. ¿Por qué? Si nosotros colocamos un vendaje bastante apretado, pues le vamos a hacer un torniquete y en lugar de ayudarle vamos a dematizar más la extremidad. El objetivo que tiene esta terapia va a ser básicamente limitar lo que es la inflamación y el dolor y con esto que el paciente empiece a incrementar su actividad de forma progresiva. Ojo, este es un punto muy importante, incremento de la actividad progresiva, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver más adelante.
Obviamente esta terapia está avalada por varias asociaciones, como son la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Terapia Física y la Asociación Americana de Ortopedia de Pie y Tobillo, que es la OFAS, ¿vale? Entonces es universalmente aceptado. Obviamente el uso de esta terapia se debe de combinar con terapia física y es importante porque si solo le damos esta terapia al paciente, así sea un grado 1 o un grado 2, el paciente va a tener dolor residual, va a tener limitación. Por eso es que les decía que hay que hacer mucho énfasis en la terapia física. Obviamente el reposo igual hay que recalcarle mucho a estos pacientes porque si no se lo explicas al paciente, se queda con dudas y el tratamiento no es adecuado. El reposo va a implicar limitar el apoyo, ¿vale? Esto puede ser que se ayude de algunas muletas o que se ayude de algún bastón. Esto siempre y cuando el dolor lo permita, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente progresivamente puede ir apoyando, soporta más el dolor y todo eso, hay que permitirle que siga apoyando, ¿vale? Que siga haciendo su movilidad. El hielo, que ya les había comentado, va a disminuir el dolor y va a ocasionar analgesia. Aparte del hielo, podemos usar algún tipo de antiinflamatorio, que inclusive las guías mencionan que los que puedes utilizar con mayor frecuencia son los antiinflamatorios no esteroideos, como son los AINES, y los puedes utilizar tanto de forma oral como de forma tópica, ¿vale? Así combinas pues un apoyo específicamente para esa zona y otro pues que sea sistémico. La inmovilización. Igual, esto yo creo que es el punto clave de la presentación, que el paciente, de acuerdo a su tolerancia, mueva, ¿vale? Entre un paciente tenga movilización más temprana, esto nos va a ayudar a que el paciente regrese más rápido a sus actividades, ¿vale? Que regrese más rápido a sus actividades tanto del trabajo como deportivas, pero siempre y cuando el paciente lo tolere. ¿Podemos utilizar algunas inmovilizaciones? Claro que sí, como es en las etapas iniciales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de la imagen izquierda, observamos lo que es un vendaje de Jones. Este vendaje, ya algunos yo creo que ya lo conocen y si no, se los presento. Es un vendaje que van a utilizar mucho en urgencias. Este vendaje nos va a ayudar a inmovilizar las extremidades que tienen mucho edema, ¿vale? Hablando, por ejemplo, de un esguince grado 2. Básicamente lo que nos va a ayudar este vendaje es a comprimir ese edema y a mantenerlo ahí, ¿vale? Que vaya desinflamando poco a poco. Este vendaje lo puedes dejar, como ya les dije, en el periodo agudo, que son unas 72 horas. Y en el lado derecho tenemos unas vendas compresivas. La verdad es que la literatura no ha encontrado, bueno, hay algunas, ¿no? De dudosa procedencia, pero que mencionan que este tipo de vendajes ayudan mucho en cuestión a mantener un soporte a nivel de la articulación. En realidad lo que se ha encontrado es que este tipo de aditamentos ocasionan más lesiones dérmicas que de lo que ayudan. Entonces, la verdad es que, digo, en la práctica no es como muy utilizado. Yo creo que todavía le falta un poco más de estudio y pues irlo descubriendo poco a poco. Pero en la actualidad es mejor poner lo que es un vendaje elástico o un vendaje tipo Jones, de acuerdo al edema que presenta el paciente. La inmovilización, pues podemos utilizar lo que es algún tipo de aditamento como son las férulas. Las férulas básicamente lo que van a hacer es dar soporte. No hay que inmovilizarlo a que el paciente no mueva nada, ¿vale? El hecho de usar estas férulas semirrígidas ayudan a que el paciente tenga mayor movilización y que no solo sean estáticas, ¿vale? Esto va a ayudar a que el paciente pues siga haciendo sus actividades de acuerdo a tolerancia. Inclusive actualmente hay férulas que ya contienen estos geles, como vemos en el lado derecho, que son como geles refrigerantes que ayudan a disminuir el edema. Entonces, pues poco a poco vamos innovando un poco más en el caso de órtesis. Y importante, y yo creo que es lo que quiero que se lleven a casa, la rehabilitación. Otra vez, cuando el dolor remite y obviamente el paciente ya tiene cierta progresión en la movilidad, hay que ayudarle a que estos músculos recuperen su tonalidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos lleguen estos pacientes al servicio de urgencias, en el caso de un esguince grado 1 o un grado 2,
este, podemos inmovilizarlo, colocarle el vendaje adecuado y una férula de soporte, ¿vale? Pero posteriormente al retiro de estas, vamos a enviar al paciente al módulo de rehabilitación y vamos a ser específicos en que nosotros queremos que el paciente tenga, y lo marco con negro, una movilidad articular que recupere fuerza muscular y propiocepción. Así tiene que decir su receta para el envío al servicio de rehabilitación. Movilidad articular, fuerza muscular y propiocepción. Eso es lo que necesitamos para que el paciente recupere la mayor movilidad en esa articulación. ¿Y qué movimientos o qué ejercicios se le pueden dar a este tipo de pacientes? Pues entre algunos ejemplos encontramos lo que es ejercicios isométricos de inversión o eversión, flexión y extensión, ejercicios de propiocepción, algunos ejercicios de cadena abierta o cadena cerrada, que igual sería bueno que los checaran. Esto se refiere más que nada a que si la extremidad permanece apoyada o no. Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento contra resistencia, algunos movimientos propioceptivos de cadena cinética semiabierta y marcha. Eso también es muy importante, reeducar la marcha del paciente en el caso de un esguince de tobillo o en el caso de un esguince de rodilla. Y bueno, ¿qué recomendaciones podemos dar? Eh, el tratamiento funcional va a reintegrar a las personas a su trabajo y al deporte más rápido que aquellas que solo son manejadas con inmovilizaciones que no le permitan la movilidad, como son los yesos, o pacientes que están inmovilizados por largo tiempo, ¿vale? Por ejemplo, un esguince grado 2 que lo dejes inmovilizado por, no sé, un mes, eso no va a ayudar a que el paciente recupere sus actividades previas. Eh, ok, en el caso, este me parece muy importante, esto lo saqué de la guía de práctica clínica, comenta que no se debe utilizar inmovilización con férula en esguinces de tobillo grado 1 y grado 2. Yo difiero un poquito, yo creo que en un grado 1 sí no se debe de inmovilizar, en un grado 2 debes de valorar qué tanta movilidad tiene el paciente, si tiene datos de inestabilidad, si tiene datos, pues mucho dolor o algo, pues yo creo que sí le puedes dejar ahí una férula por lo menos unos 15 días, que es lo que vas a tardar en verlo, y posteriormente que empiece a movilizar sin ningún problema. ¿Vale? Obviamente tenemos que evitar el calor local y eso es muy importante. Si se dieron cuenta, les hice mucho énfasis en colocar hielo. En el caso de que ustedes apliquen calor a nivel de alguna articulación como es tobillo o rodilla, lo que van a generar es una vasodilatación. Esto pues nos va a llevar a un edema importante, cambio de temperatura y pues no nos va a ayudar a que el paciente movilice más rápido. ¿Vale? Y podemos utilizar algunos masajes para disminuir el edema en el caso de una fase aguda. La evaluación clínica y funcional la tenemos que hacer de acuerdo a qué grado de esguince tenemos. Si tenemos un esguince grado 1, podemos evaluar al paciente en los primeros 5 a 7 días. Si tenemos un esguince grado 2, podemos prolongarlo un poquito más, de 3 a 28 días, pero lo importante es que sigamos viendo ese paciente, que no digamos, ¿sabe qué? Pues sí, tiene un esguince grado 1, en una semana se quita su férula, se quita bueno, en el caso de un, perdón, esguince grado 2, en unos 15 días, se quita su vendaje, se quita su férula y Dios me la bendiga. No, hay que hacer una revaloración. Tenemos que vigilar, pues obviamente si disminuyó el edema, si mejoró los arcos de movilidad, qué tanto dolor tiene el paciente o si ya no lo tiene. Y esto es muy importante, ¿vale? Darle el seguimiento a sus pacientes. Créanme que no solo en la parte de la priva les va a ser efectivo, sino pues inclusive en la institución, ¿vale? Y pues bueno, no sé si hay algún tipo de duda o pregunta. Si no hay, pues doy clase los jueves, no cobro mucho, ¿va? Yo tengo una duda. Ujú. Cuando me puse a investigar respecto a lo de esguinces y esto, encontré que también, bueno, abarcaban como que la teoría Police y la de Price. Entonces ahí no entendí muy bien como qué diferencia hay entre si
O sea, darle el reposo o en qué momento dar reposo y cuál pasar luego al ejercicio posible. Y también en la de Price decía que primero también tiene que haber protección, entonces ahí me entró una duda de respecto a qué podríamos tratar, o en qué casos sí poner protección, en qué casos no, en qué casos ya pasar directo a carga óptima. Entonces ahí tengo dudas. Ok, sí. Como les comentaba, esto va a ser de acuerdo al paciente. Todas las guías o todas las clasificaciones te lo van a manejar muy sistemática. Tú puedes tener un paciente con esguince grado 1, pero el paciente no te va a mover nada, va a tener mucha limitación. En ese momento, pues tú no le vas a mandar a que el paciente empiece a apoyar porque no lo va a tolerar, ¿vale? Cada paciente tiene que ser individualizado de acuerdo a su clínica. Lo que tú tienes que saber es qué manejo le vas a dar. Si tú observas y ves, por ejemplo, un esguince grado 2, vamos a hacer ejemplo, un esguince grado 3, el paciente no mueve nada, tiene mucho edema, tiene mucha equimosis, no lo puedes parar a caminar en los primeros 3 o 5 días, a comparación de un esguince grado 1, ¿vale? Tienes que valorar y determinar si ese paciente no tiene una ruptura completa y si necesita algún otro tratamiento que no sea un manejo conservador, hablando, por ejemplo, de una lesión del ligamento deltoideo a nivel del tobillo o una lesión de ligamentos cruzados a nivel de la rodilla. En ese momento, pues el tratamiento es quirúrgico. Si tú no reparas esos ligamentos, el paciente a la larga, aunque ya no tenga edema, aunque pueda apoyar, va a tener esta inestabilidad de forma crónica. Entonces, pues tú tienes que valorar de acuerdo al paciente. No sé si Gracias. quedó resuelto. Pusieron otra pregunta en los comentarios que, Ujú. bueno, en el chat. Aquí ponen que cuánto es lo pertinente de reposo en cada uno de los grados de esguince. Ok, en el grado 1 lo que recomiendan es hasta 5 a 7 días. En el grado 2 lo puedes dejar hasta 14 o 21 días. Y en el grado 3 pues ya tienes que determinar si hay alguna lesión, ¿vale? Este, lo que yo recomiendo es que si van a, por ejemplo, en el caso de un esguince grado 1, ustedes valoran a su paciente y a partir del quinto día ustedes ven que el paciente ya disminuyó el edema, ya no tiene dolor o tiene dolor muy poco, pues ya lo puedes poner a hacer actividades de rehabilitación. Si no, todavía se lo puedes dejar unos días más, hablando de unos 2 o 3. Lo importante es no inmovilizar al paciente. Si ustedes dejan una articulación inmovilizada por lo menos 3 semanas, posterior a esas 3 semanas, el paciente va a tener lo que es una atrofia a nivel de los músculos. La articulación le va a doler muchísimo y no la va a poder mover. Entonces, tienen que valorar como esa parte, pero por lo menos 3 semanas tiene que estar inmovilizado de acuerdo a qué grado de esguince tiene. Más, pues ya no se recomienda. No sé si hay alguna otra duda para también proceder con una actividad, porque el doctor nos va a hacer el favor de regalarnos unos gorros quirúrgicos. Entonces, si alguien quiere participar, van a hacer unas preguntas, solo como que alce la mano y les preguntamos. Mm, Pues a ver, de la Cruz López Karen. ¿Cómo definirías en tus propias palabras el esguince? Una lesión ligamentaria, básicamente es eso, una lesión traumática de los ligamentos de alguna articulación. Sí, me preguntaron definición de esguince, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, yo definiría esguince como justamente una lesión ligamentaria cuando ocurre cuando la articulación es forzada más allá de su rango normal de movimiento. Esto pues va a provocar que los ligamentos se extiendan más de su capacidad y puede haber una ruptura parcial o total de estas fibras ligamentarias. Ok, nada más acuérdense que es todo un complejo. Hay que valorar tanto, o sea, sí, totalmente de acuerdo, es una lesión ligamentaria, pero pues los ligamentos también van a tener, bueno, a nivel de una articulación van a tener una cápsula, ¿vale?
tejidos de soporte que estén a nivel de esta articulación van a salir afectados, pero por definición, pues va a ser del complejo ligamentario. Sí, muchas gracias, Doc. La siguiente pregunta es para González Salas Edgar Bryan. ¿Cuáles son los grados de los esguinces y cómo se clasifican, cómo se dividen? Buena tarde. Los grados son grado 1, grado 2, grado 3 y nos mencionaba el doctor que podría ser un grado 4, pero está como en valoración. Bueno, depende de las características de la lesión, ¿verdad? Pero pues el esguince grado 1 vamos a tener un edema o inflamación leve. Eh, Algo que entendí que es importante es que no vamos a tener una estabilidad mecánica, vamos a tener la capacidad de apoyar y pues va a haber dolor, pero pues tal vez soportable. Y la lesión va a ser microscópica. Ya en el grado 2 igual vamos a tener un edema, pero ya más grande, con mayor área y un poco más grave. Ya podemos tener equimosis y ya vamos a tener la estabilidad y obviamente el dolor va a aumentar. Y en el grado 3 pues ya tenemos un edema pues ya muy severo, igual que la equimosis ya se va a hacer más notoria y vamos a tener algo importante o algo que le entendí que caracteriza el grado 3 es que vamos a tener la pérdida de la función del movimiento de la articulación. ¿Gusta agregar algo, doctor? Pues bastante bien, me gustó mucho esa parte de la funcionalidad. Eh, Como les comentaba, no tenemos microscopio en los ojos como para ver o definir qué grado de lesión hay a ese nivel de ligamento, pero por eso tenemos justo estos estudios complementarios como son las resonancias o los ultrasonidos que ya nos pueden definir con más precisión qué grado es. Pero básicamente, si ustedes hacen una clínica y una historia, una semiología correcta, van a tener el diagnóstico un 90% de qué grado de esguince es. Y pues sí, la verdad es que la literatura está, digo, creo que es la guía de práctica clínica que menciona que el grado 4 ya es pues una luxación, pero yo creo que es una patología diferente a un esguince. Muchas gracias, doctor. Bueno, por nuestra parte, para los que están en esta sesión, ya los anotamos a los que participaron. Si nadie más quiere participar, pues antes que nada, agradecerle mucho al doctor, que gracias a este tipo de aportaciones, pues nos motivan más a permanecer y tener la idea de querer seguir con la especialidad, bueno, intentar llegar a la especialidad de traumatología y ortopedia. Agradecemos enormemente al doctor Josué Osvaldo Sánchez Vera por la plática impartida sobre esguinces, la cual resultó muy enriquecedora para nuestra formación académica. Valoramos el tiempo y la experiencia que comparte con nosotros en este espacio. Y de igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a todos los asistentes que participaron en esta sesión por su interés y presencia, hicieron posible el desarrollo de esta actividad académica. Si no hay nada más que agregar, les agradecemos a todos y sería todo. Pues También, cualquier cosa, igual mi página oficial es Doctor Joshua Sánchez. Ahí sí lo pueden poner. Con gusto los que participaron van a tener ahí su gorrito. Y algo que me parece, y les decía a sus compañeros, es que los tengo que felicitar por este tipo de actividades. No se desesperen. Parte de ser, por ejemplo, en el caso de que ya estén en la especialidad, el R1 es muy frustrante, ¿vale? Pero solo dura un año, al igual que el internado. Entonces, échenle ganas, cualquier duda que tengan, ahí están mis redes sociales. Me tarda a veces un poquito en contestar, pero sin ningún problema estoy a sus órdenes. Y ya además para concluir, les mando el link para que puedan registrar su asistencia. y Además, permitan. también les enviamos el link de registro para la siguiente ponencia, que va a ser el siguiente viernes, que es de artritis séptica. ¿Ok?
Favor de registrarse en el link de asistencia de esta plática para que les podamos hacer llegar su constancia.